En este video se verán las características principales de los estudios analíticos. Están observando en este momento los criterios para clasificar a los estudios de investigación que está a este lado izquierdo y el nombre que corresponde a estos los diseños. ¿Sí? Estamos viendo 5 diseños: transversal, ecológico, cohorte, casos y controles y ensayos clínicos. En esta presentación se va a tocar los estudios que son totalmente analíticos, en donde se encuentran, si logramos ver, dentro de los observacionales analíticos, los de cohorte, casos y controles. Y también vamos a tocar los ensayos clínicos. ¿Por qué? Por su naturaleza, todo estudio experimental pues va a ser analítico, va a ser prospectivo, sí. Entonces, a pesar de que no se haya colocado aquí la parte analítica, todo ensayo clínico por su naturaleza, ¿sí?, como es experimental, es analítico. Por lo tanto, los tres que se van a tocar en esta presentación son estos tres. Vamos a ver las características más importantes de cada uno de ellos. Empezaremos primero por las características principales de los ensayos clínicos. Generalmente, un ensayo clínico es una evaluación experimental, ya sea de un producto, sustancia, medicamento o técnica terapéutica, que a través de su aplicación a seres humanos pretende valorar su eficacia y seguridad. Aquí hay un punto importante y es una de las características más importantes de los ensayos clínicos. Y es de que todo ensayo clínico es un estudio experimental, el cual es realizado en seres humanos. Si no es realizado en seres humanos, no se puede llamar ensayo clínico. Podría ser un estudio experimental, eso sí, pero no podría ser llamado ensayo clínico. Por lo tanto, todos los ensayos clínicos son realizados en seres humanos. Veamos de que en la práctica médica actual, un ensayo clínico es un estudio aleatorio controlado de un tratamiento en comparación con la norma aceptada. Esto es bastante importante. En ciertos estudios no se puede utilizar placebo, sino que se va a utilizar la norma aceptada, el mejor medicamento que esté actualmente en el mercado, y sobre ese medicamento es que se va a comparar, no sobre un placebo. Va a depender siempre del tipo de estudio que se esté realizando. Veamos por la cual la finalidad es juzgar la utilidad de ese tipo de tratamiento. Otra de las características de los ensayos clínicos es de que los pacientes son asignados a uno de dos o más grupos en los que se ofrecen diferentes intervenciones terapéuticas. Además, el azar dictamina a qué grupo será asignado al paciente. Y en cada uno de los grupos se va a monitorizar la ocurrencia del evento que la terapia busca prevenir. Aquí tenemos el diseño clásico de un ensayo clínico. Veamos de que tenemos una población a estudiar. Tenemos una población a estudiar en la cual debemos de ver los criterios de inclusión. Se van a excluir a los no participantes y a los que no cumplen estos criterios. Posteriormente vamos a tener nuestros participantes potenciales, los cuales se va a invitar a participar al estudio. Se excluyen los no participantes, teniendo finalmente los participantes del estudio, que sería el ensayo clínico. A partir de este grupo, mediante un proceso de aleatorización, se van a seleccionar, para este ejemplo, dos grupos, aunque podrían ser más. Veamos que para este ejemplo tenemos un grupo experimental y un grupo control.
el grupo experimental es el que va a recibir el nuevo medicamento y el grupo control es el que debería recibir ya sea placebo o compararlo con la norma aceptada. Y digamos en que en cada uno de estos dos grupos se va a ver si se curaron o no se curaron. Esto tomando en cuenta la línea del tiempo, que es hacia futuro. Por lo tanto, partimos de la causa hacia el efecto. Recordemos que los ensayos clínicos son los que presentan mayor evidencia científica en comparación de los otros diseños. Y es porque tenemos mejor control al estar realizando todo este diseño, todo este esquema. Podemos controlar mejor alguna o algunas de las variables y además partimos de la causa hacia el efecto. Existen algunas consideraciones que son bastante importantes para un estudio experimental, específicamente para un ensayo clínico. Dentro de las más importantes se encuentra la ética y justificación del ensayo. Este punto es bastante importante. La ética, ya que se está trabajando con seres humanos. Además, debemos prestar atención a la población susceptible de ser estudiada, la selección de los sujetos con su consentimiento a participar, el proceso de aleatorización, la descripción minuciosa de la intervención, el seguimiento exhaustivo que contemple las pérdidas y no los cumplidores, la medición de la variable final y la comparación de los resultados en los grupos de intervención y control. Otro punto importante son los enmascaramientos en los estudios clínicos, los ensayos clínicos. Veamos de que podemos tener un estudio que sea ciego simple, doble ciego y triple ciego. ¿Cuándo podemos decir que un estudio es ciego simple, doble ciego, triple ciego? Va a depender de quiénes son los que van a desconocer al grupo al cual ha sido asignado cada sujeto de estudio. Cuando solo el paciente desconoce a cuál grupo ha sido asignado, a esto se le conoce como ciego simple. Cuando el sujeto y el observador desconocen al cual grupo se ha sido asignado, se le conoce como doble ciego. Y cuando ni el sujeto, ni el observador, ni el analista de datos conocen el grupo al cual han sido asignados, a ese estudio se le conoce como triple ciego. Entre esos tres, el que presenta mayor evidencia científica son los diseños triple ciegos. A continuación, veamos cuáles son las características principales de los diseños de casos y controles. Una de las características más importantes de los diseños de casos y controles es que la selección de los grupos se realiza en base a la presencia o ausencia de enfermedad. Por lo tanto, partimos del efecto hacia la causa. Partimos del efecto hacia la causa. Es retrospectivo, recordemos. Efecto va a ser la presencia o ausencia de enfermedad. Y vamos hacia atrás en el tiempo a buscar cuáles son los factores de riesgo. Esto es bastante importante en los diseños de casos y controles. Partimos del efecto, que es la presencia o ausencia de enfermedad o el evento que se está estudiando, y vamos hacia atrás a buscar cuáles
podrían ser esas causas, esos factores de riesgo. Veamos qué se pretende determinar, cuál o cuáles son los factores de riesgo asociados al efecto. Se compara también las frecuencias de exposición de cada grupo a dichos factores de riesgo y es bastante útil en enfermedades poco frecuentes o con tiempo de latencia prolongada, como por ejemplo cáncer de pulmón y hábito de fumar, en el cual partiríamos de cáncer de pulmón siendo el efecto y vamos hacia atrás a ver si tienen hábito o no de fumar. Vamos del efecto hacia la causa. Este es el esquema clásico de los diseños de casos y controles. Veamos que tenemos una población y a partir de esa población seleccionamos dos grupos. Ya vimos que esta selección de estos grupos se hacen en base a la presencia o ausencia de enfermedad, en base a la presencia o ausencia del evento que se está estudiando. El grupo casos van a ser aquellas personas, aquellos sujetos que presentan el evento, que presentan la enfermedad. Y los controles van a ser aquellas personas, y aquí hay algo bastante importante, aquellas personas que no tienen el evento o la enfermedad que se está estudiando. Podríamos decir que son personas sanas, pero no necesariamente. Podrían ser sujetos que presentan otro tipo de enfermedades que no sea la enfermedad que se está estudiando. Entonces no necesariamente van a ser sujetos o personas sanas, sino que los controles van a ser aquellas personas que no tienen la enfermedad o el evento que se está estudiando. Y a partir de esos dos grupos se va a ver hacia atrás en el tiempo si estuvieron expuestos o no expuestos a ese factor de exposición. Recordemos y veamos de que la línea del tiempo va hacia atrás. Parte del efecto hacia la causa. Por lo tanto, es un estudio que es retrospectivo, ya que busca antecedentes. Veamos a continuación cuáles son las características principales de los diseños de cohorte. Una de las características más importantes de los estudios de cohorte es que la selección de los grupos se realiza en base a la presencia o ausencia del factor de exposición. Por lo tanto, todos los pacientes están sanos al inicio del estudio. A diferencia de los diseños de casos y controles, el cual era presencia o ausencia de la enfermedad o el evento que se está estudiando, aquí tenemos presencia o ausencia del factor de exposición. Esto significa que partimos de la causa hacia el efecto. Ahora sí, tenemos la secuencia temporal adecuada, que es la correcta. Partimos de la causa hacia el efecto. Y si partimos de la causa, recordemos que causa va a ser factor de exposición. Es por eso que la selección de los grupos se hace en base a la presencia o ausencia del factor de exposición y vamos a buscar el efecto, el desenlace. Al finalizar el tiempo del estudio se compara la incidencia de enfermedades en ambos grupos. Incidencia, recordemos, se puede medir solamente en estudios prospectivos como el diseño de cohorte y los ensayos clínicos. Además, se utilizan para estudiar exposiciones en que se presentan con alta frecuencia en la población general. Y otra característica es que son difíciles de realizar por la duración y pérdidas de sujetos que se podría tener a lo largo del estudio. Y
son poco eficientes para enfermedades que son raras. Para enfermedades raras podríamos utilizar otro diseño, pero no es recomendado realizar un diseño de cohorte cuando tenemos enfermedades raras. Veamos el esquema clásico de un diseño de cohorte. Tenemos la población y a partir de esa población vamos a seleccionar dos grupos. Recordemos que esta selección se realiza en base a la presencia o ausencia al factor de exposición, expuestos, no expuestos. Y recordemos también que al inicio del estudio, todos los sujetos, todas las personas están sanas, no tienen el evento que vamos a ir a buscar, que va a ser el desenlace. Todas las personas, todos los sujetos están sanos al inicio del estudio. Y en cada uno de estos dos grupos se va a ir a buscar si enfermaron o no enfermaron, si desarrollaron el evento que se va a estudiar o no lo desarrollaron. La línea del tiempo es hacia el futuro. Por lo tanto, partimos de la causa hacia el efecto. Tiene la secuencia temporal de causalidad adecuada y correcta. A manera de resumen, veamos cuáles son las ventajas y desventajas de algunos de los diseños que hemos visto en este curso. Empecemos con los diseños transversales. Recordemos que son poco costosos y se realizan en corto tiempo. Además, se pueden estudiar varias exposiciones simultáneamente y son fáciles de realizar. Pero una de las desventajas es que la relación causa y efecto no siempre es verificable, ya que se realiza una sola medición. Es efectos a sesgos, como por ejemplo los de información y selección, y solo permiten establecer asociaciones generales. Generalmente se utilizan para realizar relaciones. Casos y controles. Una de las ventajas es que por lo general se realizan en corto tiempo y son poco costosos. Permite el análisis de varios factores de riesgo y también son útiles en enfermedades raras y con larga duración. Cuando tenemos enfermedades raras y con larga duración, los diseños más recomendados son los diseños de casos y controles. Dentro de las desventajas es que solo permiten estudiar un desenlace, ya que la selección de los grupos se hace en la presencia o ausencia del evento que se está estudiando, sanos y enfermos. Además, son susceptibles de sesgo de selección, problema para definir controles adecuados y medir adecuadamente la exposición. Y en los diseños de cohorte, veamos, dentro de las ventajas, se puede establecer directamente la incidencia debido a adecuada secuencia temporal. Recordemos que partimos de la causa hacia el efecto. Permiten evaluar resultados múltiples de riesgos y beneficios relacionados con una exposición. Dentro de las desventajas es que son muy costosos y requieren mucho tiempo. El seguimiento es difícil y las pérdidas de sujetos pueden influir sobre los resultados del estudio. Y otra desventaja es que no son útiles para enfermedades raras o poco frecuentes. Por último, veamos las ventajas y desventajas de los ensayos clínicos. Dentro de sus ventajas tenemos es que permiten mayor control en el diseño, y en las variables, menos posibilidad de sesgos y además son repetibles y comparables con otros estudios. Pero entre las principales desventajas es que tiene un coste elevado, tiene limitaciones de tipo ético, porque recordemos que se trabajan con seres humanos, y dificultades en la manipulación de alguna de las variables. Muy bien, aquí termina el repaso de los estudios analíticos.